Buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestra sección donde les hablamos de literatura y de libros. En estas sesiones contamos con la colaboración de Mariola Díaz Cano y en esta ocasión nos vamos a centrar en los clásicos atemporales, pero de este mes de noviembre, donde el Tenorio es un clásico en los teatros y en los centros educativos que empiezan a introducir a los niños en estas literaturas, pero también al celebrarse Halloween, es época de lecturas un poco más terroríficas, ¿no? Pues sí. Pues bienvenida un día más, Mariola. Pues bien hallada y buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme otra vez. Pues yo creo que noviembre es época de Tenorio y hay que leerlo, ¿verdad? Porque sí, es uno de los clásicos españoles. Sí, a ver, pasa una cosa, que de unos años a esta parte todo es Halloween, ¿eh? En fin, la cultura anglosajona nos ha absorbido, que muchas veces hay muchos detractores de esa cultura anglosajona y luego, sin embargo, adoptamos enseguida todas sus costumbres, fiestas y demás. Y de unos años a esta parte, Halloween pues ha oscurecido, tapado a nuestro clásico día, bueno, no solo Día de los Santos, sino el Día de Difuntos, y a nuestra tradición más clásica, que es el Don Juan Tenorio, y las representaciones que se hacían y que se siguen haciendo, afortunadamente no se ha perdido, y yo creo que hay una lucha entre las calabazas, Don Juan, pero vamos, aquí el Tenorio sigue siendo una tradición y no hay que perderla, porque yo creo que es una de las obras literarias más famosas que tenemos. Bueno, por supuesto, de José Zorrilla, y entonces... Además, enclavada en esto, es que está ambientada, porque efectivamente, está ambientada, sobre todo ya la parte final del Don Juan, pues en la noche de difuntos, entonces, las apariciones en los cementerios, en fin, el fantasma, tal, y sobre todo la historia tan maravillosa que tiene, que ahora también, dentro de lo políticamente correcto, pues también un poco como que un poco más y nos lo cambian dentro de nada, el Tenorio, y vaya usted a saber lo que hagan con él. Pero de momento Don Juan sigue siendo Don Juan, y bueno, y al final es que hay que quedarse con que es una de las historias de amor más maravillosas que hay. Como el amor redime a un crápula y a un canalla como es Don Juan Tenorio, y esa doña Inés del alma mía, pues, pues consigue, en fin, ese amor lo consigue redimir malamente, todo lo que tú quieras y tal, pero bueno, es siempre el poder del amor sobre todo. Y hay que quedarse con eso, independientemente luego de los ojos. Todo esto no hay que verlo, sobre todo estas obras, no hay que verlas con los ojos que tenemos ahora. Hay que verlos con los ojos de la literatura. Y ya está. Y de esa literatura en esta época sí. de Halloween, como decías. Sí, lo que estamos. Porque en lo que estamos. Hay que asumirlo. Sí, es eso, hay que asumirlo. Pero bueno, dentro de que uno puede leerse o puede seguir las tradiciones y coger la calabaza e ir pidiendo un truco o trato, pues también se puede leer el Quijote. El Quijote, aparte del Quijote... que es muy recomendable. Pero si no, lo mejor, el Tenorio es más entretenido. Que el Quijote, sí, más ameno. Además hay que recordar que hace unos años, bueno, hace bastantes años ya, en el colegio era obligatorio. En el colegio había que leérselo, y yo recuerdo siempre, tengo el recuerdo de mi padre que lo sabía recitar, se sabían muchos versos del Tenorio, y ahora yo creo que casi también todo el mundo recuerda algún verso seguro. Entonces, a ver, no es verdad, Ángel de amor, en esta parte de la orilla, y sobre todo el principio, cuán gritan esos malditos. Entonces, en fin, yo creo que es de lectura obligada, y para las nuevas generaciones, pues una edición a lo mejor de bolsillo como esta, por ejemplo, o pues no sé, o incluso verla, irse al teatro a verla, pues ya merece la pena.
Exacto. Entonces... Pues en estos días de noviembre que contamos esas historias de miedo, de terror, qué mejor que estos clásicos que nos has traído hoy, pues ¿no? Sí, hemos empezado con el nuestro, más clásico de estas fechas, que es el Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, y tenemos también, bueno, vemos aquí Drácula y las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe y Drácula de Bram Stoker. Bueno, nos hemos traído clásicos del siglo XIX, porque el de Don Juan es de mediados del XIX, y también Edgar Allan Poe, primera mitad del siglo XIX, y Bram Stoker ya al final. Drácula es, yo creo que, no ya de la literatura anglosajona, de la literatura universal. En fin, es lectura de terror por excelencia, y lo que se ha hecho de Drácula pues es infinito. Pero la historia original la escribió el escritor irlandés Bram Stoker ya en 1897, ya está rozando el siglo XX, pero se sacó de la manga una historia que, bueno, pues ha trascendido. Atemporal, totalmente. Totalmente. Incluso, vamos. Él cogió el mito del vampiro y pues hizo esta historia. Entonces, ¿y quién no conoce la historia del Conde Drácula? Bueno, no todo el mundo sabe que es una novela escrita, es una novela epistolar, escrita a base de cartas. Bueno, con cartas y con fragmentos de diarios de los distintos personajes, desde Mina Harker, Jonathan Harker, el Dr. Seward, el Dr. Van Helsing. Entonces, el libro, el original es eso, una serie de cartas que le escribe, por ejemplo, Mina Harker a su prometido, a Jonathan Harker, el profesor Van Helsing allí escribiendo en su diario, en fin. Entonces es curioso de leerlo porque, claro, todo el mundo tiene las imágenes porque hemos visto, es más, por ejemplo, esta edición que está en inglés, pero bueno, es tiene la portada de la versión de la película del año 30, creo que es, o no, ¿de cuándo es esa? Bueno, de por ahí. Sí, pero es una imagen de la película. Es de la película más clásica que hay anteriores, pero bueno, esta es la más clásica y se han hecho versiones infinitas. Exacto. Infinitas. La última, por ejemplo, que sí que respeta bastante esta versión original de Bram Stoker, fue la de... Bueno, se han hecho posteriores, pero una de las más fieles es la que hizo Francis Ford Coppola el año 92, creo que fue, por ahí, los años 90, que Drácula era Gary Oldman, y tenía una escenografía, una puesta en escena, un vestuario maravilloso, y la historia también, y esa cogía un poco la esencia original de la novela de Bram Stoker, en cuanto que veías a los personajes escribiendo cartas, tal, en fin, que bueno, que yo creo que todo el mundo ha visto la historia, se la conoce. Pero, ¿y qué mejor mes para leérsela que este de noviembre? No hay ninguno mejor. Así que ese es uno de los más clásicos. Y otro clásico que, aunque no es de aquí, también es El fantasma de Canterville. Sí, ¿no? Es verdad, no lo hemos traído, pero sí, y al final no lo he echado yo, pero sí, tenemos El fantasma de Canterville, que es una historia, es un relato, no termina de ser un libro, es un relatito corto, largo, en fin, de Oscar Wilde, que es muy simpático. Es también irlandés, Oscar Wilde, y que es también pues coge el mito de los fantasmas y nos describe a un fantasma, pues yo que sé, muy simpático, muy entrañable, que vive en una de estas mansiones maravillosas, y aparece por allí una familia americana a pasar unas vacaciones y se encuentra por allí con el fantasma. Pero claro, lo tratan como con mucha familiaridad, sin miedo, y luego pues también es una de esas historias clásicas que, para quitarse un poquito, tienes el miedo y la intriga, pero luego es una historia muy simpática, y también de Oscar Wilde, y nos vamos al siglo XIX, o sea que, en fin. Y ya terminamos con el clásico de clásicos, de los más clásicos de la literatura de terror, que es Edgar Allan Poe.
que, bueno, pues yo qué sé, eso es, está Poe y el resto. Y luego, los demás. Está Poe así y luego ya el resto. Entonces, además que es que la vida de Poe también fue igual casi de terrorífica que las historias que narraba. Sí. Tuvo una vida muy complicada, vivió 40 años solo, nació en Boston y murió en Baltimore, es norteamericano. Y ese entre el alcohol, lo que no es alcohol, las drogas y la cabeza que no lo tenía muy allá, pues el pobre a los 40 años se lo encontraba en una calle, pero antes le había dado tiempo en 40 años a escribir de las historias más terroríficas y a la vez más maravillosas y más románticas que se han escrito nunca. Yo me he traído esta, que es también, bueno, seguro que muchos espectadores reconocen esta colección de Salvat, porque está en muchas casas, tiene mucha solera ya, y bueno, aquí en estas narraciones extraordinarias, que ahora hay 50.000 ediciones, y encuentras los relatos más clásicos, que son, por ejemplo, La caída de la casa User, pues El corazón delator, que son todos... A ver, está muy bien porque lo de Poe no son grandes novelas, bueno, salvo algunas, Las aventuras de Gordon Pym, y, en fin, pero son relatos cortos o que se leen pronto, y entonces, por ejemplo, son esos, La caída de la casa User se lee enseguida, Los asesinatos de la Rue Morgue, donde aparece el primer detective. A ver, Edgar Allan Poe fue precursor casi de la novela negra. Ajá. Fue el primero que introdujo a un detective, el detective Dupin, y que es el protagonista de Los asesinatos de la Rue Morgue. Y luego también, esos son relatitos cortos, pero te puedes encontrar relatos todavía casi mucho más cortos, como El corazón delator, El retrato Val, y todos con una ambientación de lo más tétrica y con unos misterios escalofriantes. Y bueno, pues es que de Poe tiene para él solo una sección, entonces casi que lo dejamos con que hay que verlo. Como curiosidad, sí, cuando has dicho lo del libro, es que sacaron unas ediciones de Radio Televisión Española, emitían y después sacaban los libros. Efectivamente. No sé si te acuerdas de esas historias cortitas, y luego sacaban. Cuando has sacado el libro me he acordado de que... Es que, a ver, yo creo que a Poe lo tenemos, bueno, es que Poe es un clásico y hay que tener uno de sus libros en la estantería, en fin, cualquiera. Y hay que leer también sus poemas, que también tienen mucho, que son muy particulares. Pero bueno, es el maestro del terror. Entonces yo creo que para estas fechas, pues es un repasito muy somero, ha sido 3 cositas, pero bueno, yo creo que más que interesantes. Hay que disfrutar leyendo, pero ahora en este mes de noviembre pues hay que disfrutar terroríficamente leyendo. Sí, efectivamente, y leyendo terror o por lo menos misterio, intriga y un poquito. Y sin dejarnos a nuestro Tenorio, por supuesto. El Tenorio lo primero y luego ya el resto. Muchas gracias, Mariola. Pues a vosotros. Hasta la próxima.